En el próximo vídeo quiero hablar directamente de por qué es lógico deducir la existencia de un Dios creador. Seguiremos desarrollando esta idea a lo largo de sucesivos vídeos e iremos hablando del Dios bíblico. Pero por el momento quiero tratar solo el tema de por qué es lógico afirmar su existencia centrándonos solo, insisto, en su rol de creador de todas las cosas. Pero antes, en el presente vídeo, voy a hablar de lo que argumentan los ateos. Y quiero aclarar que cuando hablo de los ateos no estoy cayendo en una falacia de generalización apresurada, sino que me refiero al activismo ateísta, es decir, a los ateos que racionalizan su idea de la no existencia de Dios. Me explico. Una persona puede ser atea por diversos motivos. Por ejemplo, conocí a una persona que decía que había dejado de creer en Dios porque su padre murió siendo ella adulta pero con hermanos pequeños. Y decía que no puede existir un Dios que deja a sus hijos huérfanos incluso siendo niños. Este razonamiento, entre comillas, no es tal cosa, no es un razonamiento, es una respuesta emocional y subjetiva. Porque ella sabía que había niños huérfanos en el mundo y creía en Dios, hasta que murió su padre y entonces ya consideró que eso era motivo para pensar que no puede existir. Por tanto, cuando digan los ateos, me voy a referir a los que tienen argumentos basados supuestamente en la razón. Internet está lleno de información sobre sus argumentos más recurrentes, por si queréis investigar, también los podemos analizar. Si os parece, los podéis proponer en comentarios o en la dirección de correo del canal. Una de las formas en la que nos argumentan que Dios no existe, o que no se puede saber si existe, desde el activismo ateísta, apoyándose supuestamente en la filosofía, más bien en una manipulación de la filosofía, diría yo, es diciendo que los creyentes caemos en la falacia de petición de principio, que consiste en dar por hecho una afirmación no demostrada y argumentar partiendo de ese supuesto como si fuera algo probado. Los ateos suelen decir que como no sabemos cómo se originó el universo, no podemos afirmar que lo hizo una inteligencia superior. Por otra parte, los ateos consideran que la explicación más probable de la creación es la teoría del Big Bang, que es la que más defiende la ciencia, entre comillas. ¿Y por qué la defienden? Porque lo dice la ciencia. Es decir, por una falacia de petición de principio, precisamente, o dicho de otro modo, lo creen de forma dogmática, ese concepto que tanto critican de la religión. ¿Y por qué entrecomillo la palabra ciencia? Pues porque la ciencia no es más que un método para conocer la realidad. La ciencia la hacemos todos, en mayor o menor medida, cuando comprobamos algo, aunque evidentemente es necesario mantener un rigor en dicho método para llegar a conclusiones fiables. Pero igual que la religión puede ser utilizada, y de hecho en ocasiones lo ha sido, para manipular a las masas, hoy las élites se han apropiado de la palabra ciencia para imponer aquellas ideas que quieren que creamos. De manera que actualmente cuando se dice lo dice la ciencia, esto equivale a decir que es palabra de Dios. O dicho de otro modo, es una forma de decirnos no te atrevas a cuestionar lo que digo. Y así imponer la afirmación que pretenden. Y si lo cuestionas, hasta podrás ver terminada tu carrera si eres un profesional de la ciencia, o como mínimo, y sin necesidad de ser científico, serás ridiculizado. Si eres tan listo, ¿cómo puedes creer en Dios? Y es que han hecho que la ciencia actual, es decir, la ciencia entre comillas, sea la nueva religión, la que es pecado cuestionar. Pero volviendo al Big Bang, ¿qué dice esta teoría? Pues según el Big Bang, el universo comenzó hace aproximadamente unos 13 o 14 mil millones de años, a partir de un estado extremadamente caliente y denso, y desde entonces se ha ido expandiendo y enfriando. Es común decir explosión, pero no fue una explosión en el espacio, sino una expansión del propio espacio. Por tanto, la teoría explica la evolución del universo desde el primer instante, pero no explica qué lo causó, qué había antes, si hubo un creador o si surgió fruto del azar. Es decir, la teoría del Big Bang no es incompatible con la idea de que lo que existía en un principio, aquello que se expandió, haya sido creado por un ser superior. Sin embargo, podéis comprobar cómo muchos ateos argumentan la negación de la existencia de una inteligencia superior en base a que hubo una explosión y así surgió todo. Y dicen que así lo creen porque así lo dice la ciencia. Pero además
de que lo que dice la ciencia siempre es cuestionable, porque, insisto, la ciencia no es más que un método para conocer la realidad y está continuamente en revisión, corrigiéndose y desarrollándose, es que ni siquiera la ciencia dice eso. Ningún libro de cosmología, físico ni teoría científica afirma que no haya Dios, que todo surgió solo o que fue puro azar. Sin embargo, actualmente existe una interpretación muy extendida de la teoría del Big Bang que consiste en creer que todo surgió por azar, en pocas palabras, por casualidad.